la natural, pasiva y activa. ¿Qué significa que la inmunidad sea natural? Sería la inmunidad que brinda nuestro sistema inmune frente a infecciones. O sea, Es decir, porque yo con una vacuna puedo simular una infección y también vas a tener una respuesta inmune. Sí, pero la natural sería el contacto directo con la enfermedad. Eso es lo que quería que termine de exactamente es. Yo no conozco el patógeno, estoy sufriendo en este momento la enfermedad, el patógeno entró entero a mi cuerpo, porque eso es una diferencia importante, entró entero a mi cuerpo, eso activó los receptores, bla, bla, todo lo que ustedes conocen desde la clase número 1 hasta la clase número 6, 7. Excelente, eso es inmunidad natural. ¿Qué es lo otro? ¿Qué sería pasiva? Por transferencia de anticuerpos o células. Ejemplo, tétano o rabia. ¿Por qué le transferís anticuerpos? Porque no tuvo la exposición previa y ante el posible patógeno que puede haber ingresado, como no tiene el tiempo, se los doy directamente. Pero, ¿en qué contexto, María, harías lo que es esa transferencia de anticuerpos? O sea, pensarlo primero de esa manera, porque lo que está diciendo está bien en cierto punto, pero ¿en qué contexto lo harías? Esa transferencia, por ejemplo, de lo que es anticuerpos contra el tétano. Y además vos dijiste algo, porque no tuve contacto con el patógeno. Eso está bien, pero ¿qué otra situación se podría dar? Ante inmunocomprometidos que no pueden hacerse su propio anticuerpos. Ahí va. Ahí va. Eso inclusive lo vamos a ver mañana también, que tenemos pacientes que tienen inmunodeficiencias en las cuales no pueden producir anticuerpos. Una vez por mes aproximadamente tienen que ir a hacerse esto, chicos. Transferencia de anticuerpos. Exactamente, eso es lo que quería decir, es porque capaz con lo que sé, la infección que tuvo ahora nunca la tuvo, entonces tenés un montón de tiempo hasta que se forman los anticuerpos, uno tiene que salvar la vida ahora. La otra es, bueno, ya se expuso, pero el tema es que no tiene la capacidad de formar anticuerpos. ¿Por qué? Porque le falta algo, tiene una inmunodeficiencia que puede ser adquirida o puede ser congénita, mañana lo vamos a charlar, pero entonces como no puedo tener defensas naturales, le tengo que proveer de alguna manera. Eso es la inmunización pasiva y lo que decía Guido, muchas veces eso es lo que salva al paciente del momento y para toda la vida. Inclusive, María, para que te des una idea, en los casos cuando hay... Sí, Florencia, es eso. Perdón, Guido. ¿Qué dijo Florencia? Que cuando le dabas daban plasma... el plasma de convaleciente. Claro, eso iba también a decir, que iba a preguntar qué ejemplos habían de hoy en día. Pero en casos donde hay accidentes o heridas con tétanos, ¿sí? Que se sospecha, ni se piensa quizás si está vacunado o no, se le da directamente lo que es este suero y que tiene anticuerpos contra la toxina del tétano, por las dudas. ¿Sí? Ya se utiliza cuando hay este tipo de accidentes. Sí, sobre todo cuando vos no podés demostrar que esa persona se vacunó. Como no tiene el carnet en la mano o no tiene ni idea y vos no tenés manera de comprobar nada, decís, bueno, se lo doy porque si lo dejo estar está mal horno. Las heridas sucias. Bien. Exactamente. ¿Qué otro ejemplo conocen de lo que es inmunidad pasiva? ¿Con la rabia? ¿Qué cosa, Caterina? ¿Con la rabia? ¿Puede ser? Sí, es otro ejemplo de los contextos en los cuales nosotros podemos aplicar lo que es un suero con anticuerpos. Pero otro ejemplo específicamente, que ocurre con las embarazadas,
lactantes. ¿Me suena? Hepatitis B en el recién nacido ante las 12 horas. Yo había leído algo de que sobre el anticuerpo que atraviesa la placenta. Excelente, Giovanna. Es eso, ¿sí? Esos ejemplos a la cabeza sí, porque también son trasladables a un montón de casos en los cuales cuando se estudian lo que es enfermedades congénitas, o sea, enfermedades que tiene el paciente recién nacido, ¿sí? Por determinados microorganismos que atraviesan placenta, uno tiene que hacer un seguimiento serológico, ¿sí? Cosas que ya estuvimos viendo, de ese paciente en cuestión, y hay un determinado tiempo, un lapso de tiempo en el que el paciente lactante, ¿sí? El lactante posee los anticuerpos que le traspasa la madre, sea por la placenta o por lo que es la leche materna. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Para después de un determinado tiempo analizar si esos anticuerpos son generados por el lactante o son, ¿sí? Los anticuerpos traspasados por la madre. Entonces esos ejemplos es importante que lo sepan, ¿sí, chicos? Porque le van a servir. Si eso para diagnóstico diferencial, o sea, la positividad de algún anticuerpo en el suero del recién nacido no quiere decir que haya tenido la exposición al patógeno, sino que, como dice Guido, lo puede haber recibido a ese anticuerpo, ya sea por la placenta o por la leche materna. De hecho, Inclusive, es muy probable que sea de la Claro, madre, claro. no sea de él. O sea, no quiere decir que esté con la infección cursante. Claro, por eso hay que hacer un seguimiento serológico y después de un determinado lapso de tiempo, después de 12 meses, uno esperaría ver que ese título de anticuerpos baje, ¿sí? Porque piensa de que son de la madre y no del lactante de por sí. Si no baja, bueno. También pensando no solamente en patología, sino como algo fisiológico, que es una persona que recién acabamos de decir que el sistema inmune está inmaduro, que claramente no va a poder tener ningún tipo de memoria, entonces esta inmunización pasiva a través de la placenta en un primer momento y después a través de la leche materna es la posibilidad que le estoy ayudando a ese bebé de estar protegido por lo menos un tiempo hasta que su sistema inmune se ponga en marcha. No necesariamente tiene que ser que esté cursando algo, sino le estoy protegiendo para que su sistema inmune se ponga las pilas a hacer las cosas que tiene que hacer. Inclusive mañana vamos a ver que determinadas inmunodeficiencias primarias se expresan, la clínica se empieza a expresar cuando el paciente, el lactante, deja de tener anticuerpos pasados por la madre, que le generan protección. Y van a ver que hay inmunodeficiencias que no generan anticuerpos y ahí recién vemos clínica, después de 12 meses, si no me equivoco, 8 meses. 9 a 12 meses. 9 a 12 meses. Pero bueno, eso para mañana. ¿Cuál era el anticuerpo que pasaba de la madre al hijo? IgG. ¿Por qué? Eso porque era monomérica y era chiquita, entonces podría atravesar la barrera. ¿Por qué? Podría estar en el intra y en el extravascular. ¿Pero por qué? ¿Por qué o qué? Claro. ¿Tiene algo que le permite pasar la placenta o el epitelio intestinal? El receptor. Perfecto. Receptor neonatal de IgG. Hay también un porcentaje que la madre le pasa por la leche al lactante de IgA, que no va a pasar al epitelio, sino que se va a quedar en la luz del intestino del recién nacido y va a cumplir su función que vimos ayer, neutralizar y evitar que se colonicen los patógenos. Bien, chicos, entonces quedó claro inmunidad pasiva y los ejemplos. Cuando nosotros, esto es algo que le podemos preguntar, ¿sí? Asocienlo también con ejemplos, que es mucho más fácil. ¿Y qué otro tipo de inmunización conocen? ¿Paso, Guido? Sí. Avísame. Vayamos completando ahí. Ya dijimos, por la inmunización natural, que es el contacto con el patógeno entero. Dijimos pasiva, ¿qué más nos falta? La activa. Bien. ¿Qué características tiene lo que es la inmunización activa? Bueno, son las vacunas, que pueden ser microorganismos atenuados o inactivos o partes de esos microorganismos. Perfecto. Y yendo un poquito más a lo que es la vacunación, nosotros, ¿qué buscamos con este tipo de inmunización? El desarrollo de una respuesta primaria.
más específico. Genera anticuerpos y memoria. Bien. Una respuesta que va a ser más rápida, más lenta, más eficiente. Más rápida y eficiente. Bien. Y eso es lo importante, chicos, que Loni se los marcaba cuando uno habla de lo que es inmunización natural. Tenemos que tener en cuenta que estamos en contacto con todo lo que es el microorganismo de por sí. ¿Sí? O sea, enterito, enterito. Lo que nos permite esta inmunización activa, ¿sí? y los avances en lo que es el campo de las vacunas, es ir analizando per se la estructura, ¿sí? antigénica, la estructura de los microorganismos, estudiarlas y ver cuáles son las estructuras que nos crean daño o le permiten entrar a lo que es el microorganismo, a lo que es el cuerpo humano. Entonces, de ahí un poquito nace la especificidad de hacer vacunas que generen anticuerpos contra estructuras específicas, ¿sí? que no permitan lo que es el ingreso y obviamente que la respuesta sea más específica y muchísimo más rápida contra el patógeno en cuestión. ¿Se entendió hasta acá, chicos, los 3 tipos de inmunización, ¿sí? que podemos dar? Es muy importante que esto es básico, ¿sí? y grande. Tiene que quedar muy claro. Perdón, ¿puedo agregar algo? Además de que es más rápido y eficiente, la diferencia con la natural es que es todo el patógeno. A veces el del patógeno no es todo el patógeno lo que despierta una respuesta inmune, sino, por ejemplo, en el coronavirus, el problema está la proteína Spike. Esa es la que tiene que contactar un receptor para ingresar, infectar y qué sé yo. Primero, que para tener inmunización natural hay que pasar todo el proceso infeccioso y encima resistir y quedar vivo, que bien lo podemos ver ahora con el coronavirus. Y la diferencia también con la activa, que es esto que decía Guido, que si yo identifico puntualmente cuál es la partícula infectiva, en este caso la proteína Spike, yo genero una respuesta contra eso y no estoy generando respuestas contra otras cosas del patógeno que no me van a servir para nada. Es decir, si el patógeno tiene, no sé, el coronavirus lo agarro como ejemplo rápido, porque es lo que más está en boca hoy. Coronavirus tiene la spike, pero además, no sé, tiene una cola de un flagelo, que en realidad la cola del flagelo no hace nada a la infectividad, pero sí le sirve al patógeno para sobrevivir. Yo también genero una inmunidad contra ese flagelo. El tema es que yo tenga inmunidad contra eso no me va a evitar que me infecte, por ejemplo, del coronavirus, porque el problema está en la proteína Spike. Entonces, por eso también es más rápida y es más eficiente, porque es dirigido hacia la partícula infectiva. Claro, bien Hacia la partícula específica que me hacia lo genera que el permite la quilombo. infección. Exactamente. En cambio, en la natural es todo el patógeno y encima lo que tiene que pasar es que tengo que sobrevivir. Entonces no es lo mismo, porque la activa es, qué sé yo, nos sentimos un par de días mal, que a veces el sentirse mal es como, bueno, 2, 3 días de fiebre, lo soluciono y continúo con mi vida, a una infección natural, que son un montón de otros días, que hay un montón de otras complicaciones y que encima puede llevar al organismo a la muerte. Entonces, eso también ténganlo en cuenta, que por eso sirven las vacunas. Perdón, yo soy muy pro vacunas, así que les voy a quemar la cabeza. Es un poco esto, ustedes tienen ahora las herramientas y saben y hoy van a aprender un montón de cosas más, pero es una muy buena estrategia para no hacer que el organismo padezca, encima se muera y no tenga una respuesta inmune que le sirva. Perdón, dejo acá al maestro continuar con su clase. Pero igual sí, hay que aclarar las cosas 1001 veces, chicos, porque en base a esta clase ustedes pueden dar cátedra en otros lados sobre vacunas y bueno, con Y les va a respecto pasar, me empezó a pasar, no sé, este año que porque estudias medicina tenés que saber todo, te empiezas a hacer preguntas de cualquier cosa ahora con esto del coronavirus, entonces por ahí tenés que tener un poco de data como para encarrilar a la gente. pero bueno, ahora vamos con vacunas, paso nomás a las características. Esta diapositiva, chicos, se las La dejo memoria. más que nada por todo lo que habló Loni, resumido acá, los conceptos más importantes que tienen que quedarse con lo que es memoria tanto B como T, para entender lo que es esta clase de por sí. Pero bueno, esto más que nada para que sepan que esto lo tienen que saber, ¿sí? Ahora sí, pasa a lo que son las vacunas. Vamos a lo que son las características, cómo están compuestas, cómo se administran, ¿sí? ¿Qué me pueden decir de lo que son las características de las vacunas?
los escucho. Bueno, debe pasar por varias fases, entonces por eso es segura, porque tiene un control estricto. Ujú. Bueno, es eficaz. ¿Qué quiere decir que sea eficaz? Que está dirigida contra la partícula infectiva. No, es una definición, creo que está en el apunte, justamente lo que es la eficacia. La capacidad de generar respuesta inmune en la población, pero se calcula teniendo en cuenta ciertas variables. Porque es específica, o sea, lo que hablamos recién de que va dirigida a la proteína a Spike. En este caso, por ejemplo. Por más que nada, las características, chicos, tienen que pensarlas un poco en todo lo, como decía al principio, Atina, todos los procesos que pasan, lo que es una vacuna y cualquier fármaco, lo van a ver también en lo que es la materia de farmacología, hay una clase donde les explican todas las fases de lo que es un ensayo, por todos los métodos que tiene que pasar una vacuna para salir a lo que es el mercado, ¿sí? Que en fase 4, a grandes rasgos, es cuando un fármaco o una vacuna se empieza a aplicar en lo que es una población. Eh, pero a su vez, ¿sí? Tenemos que pensar de que está haciendo al mercado algo que ayuda a nivel de la salud pública, todo lo que es una región, a nivel poblacional, a nivel del mundo. Entonces hay características, ¿sí? Que a veces uno todo el tiempo estudia medicina y estudia procesos, pero también tenemos que tener en cuenta que muchas de estas cosas son parte de la salud pública y tienen que ser accesibles para todos en la población. Inclusive hoy en día no está pasando mucho eso, chicos. Hay todo un continente que tiene un 4% de vacunados totalmente. Todas las mutaciones nuevas vienen de África y es porque ahí hay la menor cantidad de vacunados del coronavirus. O sea, nosotros ponemos características, pero la verdad que mucho no se está cumpliendo. Nosotros, por suerte, sí tenemos, en este caso, en Argentina, un Estado que laburó bastante para que haya una distribución equitativa de lo que es la vacuna, pero no está así pasando en lo que es todo el mundo. Y no solo llevarlo a lo que es el contexto de vacuna, sino que también muchos fármacos, o hay mucha gente que se pierde de determinados tratamientos por no tener el acceso económico, ¿sí? Así que esto también llévenselo un poquito de lo que tiene que ser económica, ¿sí? Tiene que ser eficaz, tiene que ser segura. Después quizás sí, yéndonos un poquito más a nuestro lado, tiene que prevenir infección o enfermedad. Y acá es muy importante que entiendan la diferencia en infección y enfermedad y empiecen a hablar con criterio y determinadas cosas. ¿Sí? Porque no es lo mismo que una persona que esté infectada que una persona esté enferma. ¿Alguien sabe la diferencia? ¿Alguien sabe a lo que me estoy refiriendo? ¿Es lo mismo que yo esté infectado que esté enfermo? Enfermo sería que presentás síntomas. O sea, así lo entendí yo en el video, no sé si justo Bien. lo decía, pero... Sí. ¿Infectado? Te fuiste infectado por el virus. Sí. Es muy importante que se entienda esta diferencia por el hecho de que nosotros mismos en esta videollamada, hay muchos de nosotros que estamos infectados por un montón de microorganismos, ¿sí? Pero no expresamos la patología por el hecho de que fuimos vacunados en su momento. El caso más emblemático, ¿sí? Que se lo van a nombrar en un montón de materias, es Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Gran parte de la población argentina está infectada, ¿sí? O sea que tiene el bacilo, que es una bacteria, el Mycobacterium tuberculosis, la tenemos, ¿sí? A nivel pulmonar, pero tenemos una respuesta inmune eficiente, ¿sí? Que no permite lo que es la diseminación y no permite que nos enfermemos. Entonces, fíjese que cómo hablar con criterio a veces nos facilita interpretar determinados conceptos. ¿Bien? Perdón, agrego, sin ir más lejos, ¿no les suena a los asintomáticos en el COVID? Yo ya voy a hacer. Exactamente, es eso, el asintomático está infectado, lo que pasa es que no tienen ningún síntoma de enfermedad. Y es la diferencia que hay con el que la está padeciendo, que tiene todos los síntomas, la fiebre y todo lo que ustedes ya saben. Eso también es. Bien, chicos. Ahora Igual,
Perdón, infectado igual sí está pasando por toda la respuesta inmune, ¿no? Es lo que decía un poco hasta el principio, que tenía uno que yo puedo estar infectado, pero mi sistema inmune, mi respuesta inmune lo reconoce, elabora una respuesta o ya tiene anticuerpos preformados que me generan que yo sea un asintomático, por ejemplo, que no genere clínica. Por eso los conceptos son diferentes. No es que si estoy infectado no está pasando nada, en el sistema inmune siempre algo está pasando. ¿Sí? Sí, está bien, gracias. ¿Se entendió? Sí. Bien. Ahora, ¿cómo está compuesta una vacuna? A grandes rasgos. Tiene 3 componentes generales. Microorganismo atenuado o inactivo o partícula. Bien. Sí. ¿Y qué más? En la vacuna solo tenemos el antígeno en cuestión. El adyuvante. Bien, María. Muy importante, adyuvante. Vamos a hablar después de ese concepto. Y lo que lo contiene, para decirlo de alguna manera, que puede ser líquido soluble o no. Líquido en suspensión, exactamente. Y me falta uno más. Que más que nada le da estabilidad a la vacuna, ¿sí? Mantiene sus propiedades. Es meramente técnico, quizás los más importantes ya lo dijimos, pero para terminar de nombrar todos los componentes. Y es sumamente importante. Si es lo que yo estoy pensando, es importante. Empieza con E. ¿No les suena, chicos? Excipiente. Bien, no sé quién lo dijo. Jessica, bien. Gracias, Jessica. Gracias. Excipientes. Es importante que se sepan los componentes, la composición de las vacunas. A la cabeza, lo que es el adyuvante. Después, obviamente, vamos a ver los antígenos o cómo está dado ese microorganismo que va a diferenciarme de la clasificación de las vacunas. Pero no dejen de saberse el resto, ¿sí? Que hacen la composición de una vacuna. Perdón. No sé si lo ibas a explicar qué es el excipiente. Si no, pregunto yo, ¿qué es el excipiente? Me acuerdo que ayudaba a prevenir el sobrecrecimiento de las bacterias. Bien. Va por ese lado. Pero ¿qué más? Ahí tiene una característica muy particular. Que es lo contrario del adyuvante. Claro. Vos piénsenlo de esta manera, vos pones la vacuna que te costó un montón en el frasquito, el excipiente. Y ese excipiente te evita el sobrecrecimiento bacteriano, pero vos quisieras que ese cuerpo genere una respuesta inmune contra ese excipiente también y que entonces esa memoria que se genera sea menor o más deteriorada. Si vos querías, no sé, contra el coronavirus, ¿te sirve? ¿Contra el excipiente? El excipiente son elementos que no tienen capacidad inmunogénica. ¿Qué era algo inmunogénico? Que me podía dar una respuesta. Respuesta inmune, exactamente. Entonces, si yo le pongo algo que es inmunogénico para el sobrecrecimiento bacteriano, voy a estar alterando de alguna manera a la función que yo quiero que haga esta vacuna. Entonces, tiene que ser algo que no genere ninguna respuesta inmune, por lo tanto, tiene que ser
no inmunogénico que sí prevenga el sobrecrecimiento bacteriano para preservar esa vacuna y que cumpla la función que yo quiero que cumpla. Entonces, por eso es importante, no se lo olviden el excipiente, porque justamente como dice Hofer, es todo lo opuesto a un adyuvante. Perdón, Guido, si me hace explicar. Además, tranqui, tranqui. había controversia con uno de los excipientes que se usaba. No sé si vieron el seminario. ¿Empieza con T? Sí, nombraban uno muy Es importante. el fundamento que usan los boludos de los antivacunas. Perdón, ahí fueron mis cosas. ¿Lo leyeron? ¿Cuál es? Termina con sal, de salado. Bien, Flor, Bien, claro. siempre presente. No sé bien la composición, pero tenía algo relacionado a la composición de mercurio, que es tóxico, pero en el cuerpo se metaboliza a etilmercurio, creo, que eso no es tóxico para el cuerpo. En cambio, el metilmercurio, que sí es lo que es tóxico, es lo que está en los pescados, por ejemplo. Ya lo van a ver en tóxico. Y en pato también se ve. Sí, pero ahí lo ven en tóxico y ven todo y ahí van a una antivacuna y le dan un cachetazo con toda la información. Era re... No, pero es esto. Se metaboliza al etilmercurio y el etilmercurio no es tóxico. Por eso está permitido. Bueno, bien, ahora sabemos las características, composición y nos quedan lo que son las vías de administración de las vacunas. ¿Cuáles conocen, chicos? Vía enteral o parenteral. La enteral son Sabini y rotavirus, perdón. Y en la parenteral tenemos 3 que puede ser intradérmica, subcutánea y intramuscular. La mayor parte son intramuscular. Perfecto, María. Perfecto. ¿Se entiende bien lo que es esta palabra, lo que es enteral y parenteral? Porque no sé si ya lo tenían conocimiento previo de lo que es Se ve en fármaco, me parece esto. Claro, por eso quizás es algo nuevo. Lo que es enteral está todo relacionado a nivel de lo que es cavidad oral o a nivel nasal, ¿sí? Son los ejemplos que le vamos a mostrar hoy. A nivel oral lo que pueden ser las gotitas, a nivel sublingual, a nivel nasal con lo que son los sprays, ¿sí? Y después tenemos la parenteral, que es quizás lo que más se conoce, ¿sí? La aplicación de vacunas por intramuscular, intradérmica y subcutánea. Vamos a ver ejemplos específicos y después vamos a ver específicamente cuál va a ser la diferencia de lo que es la aplicación de cada una y qué respuesta inmune vamos a desencadenar. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Vimos bien? Lo tomo como un sí. Bueno, bien. Ahora vamos un poquito con lo que son los tipos de vacunas, ¿sí? Nosotros quizás vamos a hacer hincapié más que nada en la clasificación de 2 tipos de vacunas, que es un poco lo que está en el seminario, pero también vamos a ver las nuevas plataformas, que estamos en una época, un apogeo, ¿sí? de lo que es nuevas plataformas a nivel de lo que son las vacunas. Vamos a tocar un poquito de eso también. Pero bueno, díganme ustedes, ¿qué tipos de vacunas conocen? Perdón, aclarar una cosa. Está bien que nosotros vamos a ver 2 en particular. Ustedes tienen que saber todas, porque nosotros les vamos a preguntar de todas, porque justamente estamos en inmuno y como la clave de todo inmuno es la vacuna, entonces tienen que saber todas. Todas. No, está bien que vamos a darle más bola a esto porque tienen algo en particular que va de la mano con lo que venimos viendo, pero tienen que saber todas. No ejemplos, sino cómo funcionan. Los ejemplos es con que acordarse uno de cada uno va a estar bien. Porque nadie les va a decir, ay no, decime el calendario de vacunación, acá no corresponde, pero sí que comprendan cómo se hace, porque justamente esta es la materia para eso. Bueno, les escuchamos. ¿Qué tipos de vacunas conocen?
Hola. Vamos, chicos. La pregunta sería, o sea, y se lo vamos a hacer así en el parcial, ¿qué plataforma de vacunas hay o conocen? Atenuadas, inactivadas. Bien, vamos una por una. Digo, la Vacunas atenuada, atenuadas. que es Vacunas atenuadas. el microorganismo vivo que tiene alterado algún mecanismo que hace que pueda infectar, pero que no produzca enfermedad. Va a tener una inmunogenicidad alta, no necesita ayudante, es algo endógeno como un pump. ¿De qué más? Produce respuesta celular y humoral. Bien. Bien, perfecto. ¿Y algún ejemplo de vacunas atenuadas que se haya quedado el seminario? La Sputnik. No. BCG. Bien, Giovanna. Esa es que una de las más importantes, ¿sí? Ejemplos sepan y más que nada los asociados al país que vivimos, ¿sí? O sea, sepan estos tipos de ejemplos. La BCG, que es la vacuna contra lo que es Mycobacterium tuberculosis. Bien. Pasemos ahora a lo que... ¿Quieres decir algo, Loni? Sí, de hecho les digo algo de la BCG. La BCG lo que importa es la respuesta celular, no la respuesta humoral. Que lo vamos a ver en hipersensibilidad también. Es la única que te importa más la respuesta celular que Y eso es humoral. dato choice, pero para todo, porque te van a preguntar si genera o respuesta humoral. Además, dato choice es dato para la vida. Sí. Claro, el tema es que hoy hablaba un rato más temprano con Lauti que esta clase de vacunas estaría muy bueno que vaya de la mano también con micro, ¿sí? Que Claro. cosas se entiendan de por sí, pero les pregunto a ustedes, ¿por qué piensan que solamente tendríamos una respuesta celular para lo que es la BCG? Teniendo en cuenta el patógeno al cual queremos... Claro, eso pregunto, ¿saben contra qué patógeno es la BCG? Porque capaz arrancamos mal de ahí. ¿Saben o no saben? Y se los contamos. ¿Qué dijo Guido que era muy común acá en Argentina, especialmente? Tuberculosis. Bien. Perfecto. ¿Saben que si es una bacteria, es un virus, un parásito, un hongo? Una bacteria. Bien. Característicamente, ¿qué tipo de bacteria es? La diferencia de muchas otras. Intravesicular era. Intravesicular. Entonces, Infectaba a los macrófagos. perfecto. Bien, entonces, ¿te parece lógico que esta vacuna desencadene o busque lo que es una generación de respuesta celular específicamente? Pues digo que quizás cuando lo asociamos con micro es más fácil, ¿sí? No tiene sentido, más allá de que es un error decir que no genera anticuerpos. Anticuerpos va a haber, el tema es que no nos va a servir para atacar a lo que es una bacteria intracelular. Pero lo que se busca con la BCG es desarrollar una respuesta de linfocitos TCD4 y TCD8. ¿Cuál era la citoquina que activaba con mayor potencia el potencial microbicida del macrófago? Interferón gamma. Bien. ¿Y quién lo puede secretar? TH1. ¿Y cuáles eran las funciones del TH1 en cuanto a las células que trabajan? Era para bacterias intravesiculares y... Sí, pero ¿con qué células se articula? O sea, ¿qué célula activa te está preguntando? Claro, ¿con qué a los macrófagos. ¿Qué más? Sí. Teníamos el triángulo. A las NK. CD8 y NK. Eso. Bueno, básicamente esa es la respuesta que hace esta vacuna. Lo que busca es activar a todos estos porque la manera de contención del Mycobacterium tuberculosis es armando una estructura que la vamos a ver en 2 días. O sea, ahí tienen toda la respuesta celular. Entonces, todo eso es respuesta celular. Ahí no necesita ningún anticuerpo. De hecho, el anticuerpo no forma parte de esa estructura y como no sirve para nada, está generado, pero no sirve para nada. Entonces, por eso insistimos, BCG siempre es celular y son cosas que ustedes saben. Es pensando un poco el TH1 y todo con qué se articula y se armaron todo el speech en su cabeza. Y ya saben. Bien. Ahora vamos a lo que son vacunas inactivadas. ¿Qué me pueden decir?
a grandes rasgos, las características que la definen. Perdón, una pregunta. ¿Las vacunas atenuadas se pueden dar a inmunocomprometidos o inmunodeficientes? No. ¿Por qué? Porque pueden desarrollar la enfermedad. O la infección primero y... Claro. sí, O sea, ¿en qué se basa en que puedan desarrollar la enfermedad? Que como es el patógeno con una modificación, no llega, digamos, eso puede desencadenar sí o sí la infección. Claro, o sea, en sí se basa en que puede replicar. Ah, claro. Y en esa replicación puede mutar el patógeno y activar nuevamente su patogenicidad. Un poco lo dice el nombre, vacunas atenuadas, ¿sí? Les voy a sacar la virulencia, pero ese patógeno en cuestión, ese microorganismo sigue teniendo un genoma, ¿sí? Y ese genoma, ¿sí? Tiene la puerta abierta a, en determinados casos, poder mutar, como dijo Lauti, y en inmunocompetentes no hay problema, porque tenemos un sistema inmune capaz de poder hacerle frente a esa mutación. En cambio, el problema es cuando tenemos un paciente con HIV, un paciente con tratamiento con glucocorticoides, que estuvimos hablando el otro día, pacientes embarazadas, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Y eso es el por qué hay determinadas vacunas atenuadas, como la triple viral, como la BCG, y de la fiebre amarilla, que están contraindicadas en pacientes embarazadas o inmunocomprometidos. Bien. Pero tenemos a su vez otras vacunas que podemos dar a este tipo de pacientes. Vacunas inactivadas. ¿Qué me pueden decir? Están formadas por el microorganismo muerto o inactivado, entonces no tienen la posibilidad de replicarse, pero la desventaja sería que son menos inmunogénicas que las atenuadas, entonces también necesitan de adyuvantes. Perfecto, perfecto. Esas son las características quizás más importantes de lo que son las vacunas inactivadas. ¿Algún ejemplo de alguna de ellas? La vacuna Pfizer. ¿Cuál, Francisco? La vacuna Pfizer. No. Ahora vamos a ver, hay muchas plataformas nuevas hoy en día. Estas son las más tradicionales. Antitetánica. Bien, perfecto. ¿Saben, chicos, por qué métodos las inactivan? De la antitetánica se suprime la toxina que produce la Clostridium. Perfecto, pero de las inactivadas en general, teníamos métodos químicos y físicos. Sí. Eso lo tienen que saber. Y muchos tiraron vacunas de COVID. La única que podemos encasillar acá es la Sinopharm, chicos. ¿Sí? Vacuna inactivada, Sinopharm a la cabeza. Es de las plataformas más tradicionales y es un poco la razón del por qué la Sinopharm se utiliza en pacientes pediátricos, ¿sí? Porque son vacunas que ya conocemos, ¿sí? Y muchas de esas vacunas inactivadas que ahora vamos a ver se utilizan hace muchos años en pacientes pediátricos. Y agrego, es por eso que los refuerzos, los booster, empezaron con las personas que les dieron Sinopharm y no con los otros. Eso, por eso. Bien, sigamos ahora con los otros tipos que quizás son los más nuevitos. Vacunas ARN, ¿qué me pueden decir? Bueno, la Pfizer es ARN, que está el ARN mensajero contenido en una nanopartícula de lípido, y lo que hace es que cuando se inocula a alguien en el citoplasma se va a traducir y se produce la proteína Spike y se puede expresar en la membrana o procesarse y el péptido se presenta a los linfocitos. Perfecto, bien. Perdón, Guido, ¿cuál es la importancia de que sean partículas de lípidos? Que se puede fusionar con la membrana de la célula. Exactamente. Eso. Perfecto. ¿Y dijiste de ejemplo, Ornella? Pfizer o Moderna. Perfecto.
eso es vacunas ARN, ¿sí? Francisco, no sé si habías dicho vos, pero claro, sí, son diferentes plataformas. Son muchas y uno a veces tiende a confundirse. Y del otro lado tenemos lo que son vectores virales. ¿Qué me pueden decir eso? Que quizás la otra que tenemos acá disponible también Está haciendo una pregunta a Florencia. La vacuna de la gripe no es inactivada. La vacuna de la gripe... Tengo una pregunta. ¿La vacuna de la gripe no es inactivada? Me siento mal. Sí, Flor, la vacuna de la gripe, sí, es una vacuna inactivada. ¿Cuál es tu pregunta? Por si tenías dudas si era atenuada o inactiva. ¿O algo más? Esperando el tipeo. Sí, joya. Listo, sí, es inactiva. Y esa generalmente se da todos los años porque ocurre algo específicamente en una de las estructuras, ¿sí?, de lo que es ese virus, que genera mutaciones. Entonces todos los años hay que dar lo que hicieron refuerzo con esa vacuna. Bien, entonces, vectores virales. Una de las vacunas más conocidas, la primera que llegó acá a Argentina. Sí, que se hizo el mundial de fútbol ahí. La Sputnik. Bien, ¿cómo funciona la Sputnik? ¿Cómo funcionan las vacunas con adenovirus? Tengo un vector, ¿sí?, que es un adenovirus específicamente, en el cual yo lo uso como un vehículo, a grandes rasgos, en el cual pongo los genes que codifican para la proteína S. Y ahí como que más o menos sigue el mismo caminito que estas vacunas nuevas como las ARN, ¿sí? Genera lo que es el ARN mensajero, transcripción a ARN mensajero, luego es traducido, se sintetiza la proteína S. Bien. Después están las vacunas ADN, sí, que no hay, por lo que tengo entendido, en el mercado ninguna con esta nueva tecnología. Es ADN que codifica para la proteína S. Y nos queda una variante, que son las vacunas con proteínas recombinantes, más que nada con ingeniería genética. ¿Les suena? Está en el seminario. Y es muy importante las vacunas que se hacen mediante este tipo de plataforma. Muy importantes son. ¿La del HPV? Bien, perfecto. ¿Y cuál más? Hepatitis B. Excelente, ¿sí? A la cabeza, esas dos son muy importantes y ahora después vamos a ver específicamente lo que se hace en ese tipo de vacunas. Entonces ahora pasa a la uno más. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendió? Todas este tipo de plataformas son distintas, ¿sí? No se confundan, porque quizás a veces uno tiende a confundirse con tantas vacunas que hay en el mercado, las plataformas, ¿sí? Pero este cuadrito les queda ya para que de cierta manera en su cabeza sepan las diferencias a grandes rasgos de cada una, y después obviamente ahora vamos a ir metiéndonos en detalle quizás en lo que caracteriza a cada una. Entonces volvemos quizás a las dos plataformas más conocidas, más tradicionales, que son las vacunas virus atenuados y virus inactivos. Vamos una por una, repasemos. Vacunas virus atenuados, ¿qué más me pueden decir? De nuevo, lo que la caracteriza, qué respuesta inducen, necesitan adyuvantes, cuáles son las contraindicaciones. Ornella ya lo dijo bastante. ¿Otra persona? No necesitaba ayudantes y estaba contraindicada en las personas inmunosuprimidas. Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque podía replicarse. Podía generarse mutaciones en lo que es su genoma y generar complicaciones en pacientes con inmunocompromiso. Perfecto, bien. Eso serían lo que son las vacunas virus atenuados, ¿sí? Perdón, ¿puedo agregar algo? Porque no requiere adyuvante. ¿Y por qué requieren en general menos dosis de aplicación? Porque tienen mayor inmunogenicidad. ¿Qué significa? La capacidad de generar esta respuesta. ¿Y cómo lo hace? Tienen pumps endógenos, el mismo microorganismo. Claro, ¿y a quién estimula? A los CRRP.
Exactamente. Lo que yo hago es de los RRP. exactamente. Lo que yo hago es inactivar, o sea, inactivar no, porque está mal la palabra, es atenuar el factor de virulencia principal, pero no atenúo en general a todo el microorganismo, no lo silencio. Entonces tengo un montón de otras partículas que van a actuar con los RRPs, porque va a reconocer PAMPs, y de ese lado voy a tener una respuesta inmune. Entonces es como una doble estimulación, por eso se llama el sinergismo, y por eso no requiere adyuvantes, y por eso en general las cantidades de dosis que uno tiene que dar son menores, y por eso no se lo puedes dar a los inmunocomprometidos, como decía recién Guido. Quizás somos bastante reiterativos en muchas cosas que vimos, pero es esto, chicos. O sea, por eso le insistíamos tanto en determinados temas de lo que es la cursada y determinados conceptos, porque la estamos aplicando acá, ¿sí? Capaz que somos repetitivos, pero es por esto, ¿sí? Y por otro lado, bueno, vacunas virus inactivo, ¿qué me pueden decir? Recapitulando un poquito. ¿Qué las caracterizaba? ¿Son más o menos inmunogénicas? ¿Necesitan adyuvantes? ¿Sí o no? Eran microorganismos muertos e inactivos. Necesitaba adyuvantes. La respuesta era de menor intensidad y de menor duración. Y en este caso, ¿por qué necesitan adyuvante? Como para potenciar la respuesta inmune. ¿Por qué? ¿No tienen tanta inmunogenicidad? ¿Por qué? Porque no tiene tanta capacidad de generar una respuesta inmune. Eso es que sea menos inmunogénico. ¿Alguien dijo algo más? Porque no tienen los PAMPs. Exactamente. Vos acá estás inactivando completamente al microorganismo. Entonces no existe esta sinergia porque si vos lo inactivas no hay nada que sea capaz de activar a un RRP y todo lo que recién charlamos. Aparte de lo que decía Fer hace un rato, que hay a través de factores físicos y químicos uno genera lo que es esta inactivación. Entonces aumenta lo que es la purificación de lo que es el patógeno. Si aumenta la pureza del mismo, va a disminuir lo que es la inmunogenicidad, chicos. ¿Sí? Entonces por eso ahí entran los adyuvantes. Dentro de lo que son las vacunas virus inactivos hay una subclasificación, ¿sí? Que es un poco lo que venimos charlando en un principio. Nosotros vamos a generar diferentes tipos de estrategias a nivel de las vacunas o contra determinados elementos del patógeno, contra lo que es el patógeno entero, contra determinadas estructuras. ¿Qué me pueden decir de esta subclasificación de lo que son las vacunas a virus inactivos? Está en el seminario, está en el apunte. Además es re importante porque hay dos vacunas. Puede ser el patógeno entero, entre comillas, o una partecita del patógeno. Y siendo más específicos, toxoides conjugados con antígeno recombinante, antígeno purificado. Bien, perfecto, porque ahí se desprenden muchas vacunas que son muy importantes, que están en el calendario, y no es lo mismo decir, si chicos, microorganismo totalmente inactivo, ¿sí? Como que quizás pasa en lo que es la Sinopharm, que se agarra el SARS-CoV-2 y se lo inactiva por factores físicos y químicos, que una vacuna polisacárida, que obviamente lo que vamos a estar utilizando es justamente el polisacárido que se encuentra a nivel de las bacterias, ¿sí? Y de esa manera yo genero anticuerpos contra esa estructura específicamente. ¿Sí? Lo mismo para los toxoides, utilizo lo que es la toxina del tétanos y genero anticuerpos contra ese elemento específico que es el que me genera la patología y la clínica. ¿Bien? Es muy importante que entienda la clasificación a nivel conceptual de esta manera. ¿Saben cuál es la que se genera de las inactivadas a microorganismo entero? Está en el calendario de vacunación. Sí. Actos con bordetella pertussis. Sí, ese es un patógeno. Te falta eso. La vacuna de pertussis. Sí. La celular. Exactamente, la triple bacteriana celular. El tema es esto que decía Guido.
en esa, al tener el microorganismo entero, yo no solo genero respuesta contra las toxinas, que son las infectivas, sino contra todo el patógeno. Formar anticuerpos contra todo el patógeno hace que un poco interfiera con la respuesta final que yo estoy buscando. Entonces, hay otra que se llama triple bacteriana acelular, que lo que hace es sacarle todas esas células que estaban jodiendo en el medio y quedarme con lo que en realidad necesito. Entonces, esta es mucho más, ¿cómo decirlo?, más eficaz o más directa. En realidad eficaz no, porque las dos son eficaces, la respuesta que quieren obtener la obtienen. Lo que pasa es que hay menos cosas interfiriendo en la respuesta final. Y las dos se dan. La triple celular se da a los 6 años, la triple acelular se da a los 11 años. Se usan las dos. Lo que pasa es que en los momentos de la vida la estrategia es diferente. Y eso es importante. Y en pediatría ya se les van a machacar. Sí, exactamente. Lo que hacen es purificar un poco a pertussis y hacen que sea acelular. Porque interfiere, si no. La bordetela también, Loni, se le da a las embarazadas, ¿no? Claro, pero vos a la embarazada le das la acelular. Claro, no le das sí, la pero ahí va la pregunta. ¿Qué fenómeno que vimos en la primera diapositiva se genera o se busca con esta vacuna cuando yo se lo doy a la madre embarazada? Inmunidad pasiva. Excelente, ¿por qué? Por el traspaso de anticuerpos de la madre al hijo. Exactamente, chicos. Es eso. ¿Se pueden imaginar un poco también por qué es? Pensando en un parto. Parto puede ser por vía vaginal o puede ser una cesárea. La cuestión es que en ambos hay que instrumentar. Ahora está todo absolutamente purificado, limpio, y todo ese instrumental tiene que tener un cuidado y una limpieza particular. Imagínense que eso no llegara a pasar, que por algún momento algo se colonizó. No importa la vía de parto, la cuestión es que es instrumental, y si uno no tiene protección la madre y por tanto no le pasa por vía placentaria a ese feto, es un problema gigante como una casa. Entonces, piénsenlo también como decir, bueno, no me tengo que acordar de memoria que la embarazada es por tal cosa, el otro, sino pensando en embarazada en sí. Igual van a tener un capítulo gigante a lo largo de la carrera, pero tiene una cuestión lógica de por qué yo le estoy dando estas vacunas a la embarazada, por qué la protejo tanto y por qué no le puedo dar otras. Perdón, es algo como que siempre eso me quedó de obstetricia y que tiene un poco de sentido. Es para evitar males mayores. Otro dato es que la flora comensal del canal vaginal, del canal de parto, también interviene en la composición de la flora comensal del intestino del recién nacido, es decir, que también interviene indirectamente en el sistema inmunológico. Dato. Bien, y para que les quede, chicos, los ejemplos. Si yo le digo difteria tétanos, vacuna, ¿es vacuna virus inactivo o atenuado? Inactivo. Inactivo. Bien, perfecto. ¿Vacuna influenza? ¿Te lo preguntó Floroy? Inactivo. Bien, perfecto. ¿La de BCG? Activo, atenuado. Bien, perfecto. ¿Neumococo y meningococo? Inactiva. Bien, perfecto. ¿Varicela, sarampión, rubiola? Atenuado. Excelente. ¿Y fiebre amarilla? Atenuado. Excelente. Bien, chicos, de esta forma quizás es lo más lógico estudiarlo, sabiendo cuál es la plataforma, sabiéndose los ejemplos. Obviamente que hay algunas que está bueno sabérselas, como la BCG, chicos, es muy importante, ¿sí? Saber qué le puedo dar a una embarazada también es muy importante, ¿sí? La fiebre amarilla para ir a Brasil, hay que dársela y no. Los que fueron a Brasil Sería un peligro. la tienen que dar.
sépanse que embarazadas, y dato también que pacientes que son alérgicos a la proteína del huevo no se le puede dar la vacuna de la fiebre amarilla. Sí, creo que era a menores de 6 años y a mayores de 65 tampoco se le puede dar. Una cosita más, porque mañana vamos a ver inmunodeficiencias. Y la BCG al nenito se la tenés que dar. No puede salir del hospital sin la BCG. Entonces, y ponerle que tenés la mala suerte de que el pibe salió que no es inmunocompetente. ¿Qué les parece que va a pasar? Siempre le pregunté si hubo casos acá de... ¿Vos, Loni, sabés de algún caso de eso? De lo que Que está te hablando. cuentan los doctores, sí. Pero es antes. Ahora es como mucho más. Con el tema de la genética, ¿viste? Y así es la amniocentesis y ya está. Bueno, acá el año pasado cuando cursé, Juan, que fue el docente que estuvo la otra vez, que nos dijo que se dice que el nene se prende fuego cuando vos le das la BCG Eso te lo dije yo. Ah, bueno, me equivoqué. Alguno de los dos me lo había dicho. El pibe se prende fuego. ¿Por qué les parece? ¿Genera una respuesta inmune exagerada? Piensen que es inmunodeficiente. De hecho, lo todo que lo está planteando Fer. contrario. Porque no puede formar el granuloma. Y si no forma el granuloma, ¿qué pasa? Se prende fuego. No, mentira. Se enferma. Eso es lo que pasa. Perfecto, porque el virus mantiene la capacidad replicativa al ser atenuado. Y al no tener una respuesta inmune competente, bueno, después van a ver ustedes en Pato, que la única manera de contener a la micobacteria es formando estas estructuras que se llaman granulomas, que también lo vamos a ver el viernes. Claro, o sea, también es importante que se lleven de esta clase y para toda la vida, chicos, porque mucha gente o el opinólogo en la sociedad habla mal de las vacunas porque dice, no, yo me vacuno y me termino enfermando igual. El tema es eso, la vacuna no va a evitar que vos te pesques el microorganismo. Lo que va a evitar, sí, las vacunas están hechas para evitar cuadros diseminados, ¿sí? Que el micobacterium tuberculosis que estamos, por ejemplo, se quede en ese granuloma, que esa respuesta es la ejemplificación de que la respuesta inmune es eficiente, y no disemine hacia lo que sería lo que es el sistema nervioso central, por ejemplo, me genera una meningitis bacteriana, que es gravísimo, ¿sí? O sea, eso es lo importante más que nada de las vacunas. Evitan formas severas de determinadas infecciones. Y eso lo de los primeros días de la fiebre o malestar es básicamente la respuesta inmune, y ustedes lo vieron en el primer TP. Es respuesta inmune a algo extraño que recibe el cuerpo. Es nada más que eso. lo que la inflamación. La inflamación, la primera respuesta que se genera. Claro, por eso. Y es importantísimo para que después generemos todo lo que estuvimos viendo ya. La célula inflamatoria, sistémica y todo lo que ya vimos. Bien. Pasa nomás, Lauti. ¿Hasta acá venimos bien, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Ahora vamos con un tipo de vacunas inactivadas que son muy importantes, que les hicimos muchísimo hincapié en toda la cursada que lo íbamos a ver, y es ahora. Y que son las vacunas conjugadas o las polisacáridas puras. ¿Alguien me puede decir algo? ¿Entendieron algo de esto? ¿Qué me pueden decir de este tipo de vacunas? ¿Contra qué agentes infecciosos están dirigidas? Está en el seminario, está en el apunte. ¿Qué me pueden decir de estas vacunas? Anabacterias habladas, Bien. con neumococo. Bien, por ejemplo, el neumococo, sí. Y específicamente contra qué va a ser la respuesta. O sea, yo entendí que estaba primero la que es antígeno T independiente, y cuando se la conjuga es para que se pueda como hacer esa respuesta con los B1. B2. B2, perdón. Bien. Primero, perdón, piensen en el nombre
O sea, ya el nombre les está diciendo todo. ¿Qué significa polisacárida pura? Con hidrato de carbono, el antígeno. Solamente, exactamente, puramente polisacáridos. Entonces, haciendo memoria con la hermosa clase que dio Guido, ahí tiene la respuesta. ¿Quién está? B1 y BZM. Bien. ¿Y qué respuesta característicamente van a generar los B1 y BZM? Que lo venimos viendo en casi todas las clases. No va a haber memoria. Son anticuerpos polireactivos, inespecíficos. Bien, No necesitan colaboración TB bien, y sintetizan anticuerpos de forma rápida. bien. Bien, entonces recapitulando todo esto, ¿a qué poblaciones yo puedo aplicar lo que es una vacuna polisacárida pura? Mayores de 2 años. ¿Por qué? Por la inmadurez. Claro. Bien, bien. Insistimos siempre en lo mismo, chicos. Fíjense, insistimos siempre en lo mismo. Son conceptos muy importantes. No tenemos maduración de los B1 y de los BZM, por eso está contraindicadísimo dárselo a pacientes pediátricos, pacientes menores de 2 años. ¿Mm? A los mayores sí puedo aplicar lo que es ese tipo de vacuna, ¿sí? Y generalmente se aplica a mayores de 2 años por esto, por el 23 valente. Tiene más tipos de serotipos de los patógenos que queremos inmunizarnos, entonces hay más chances de evitar la infección o evitar la enfermedad. Bien, Esta y entonces... sería la Pneumovax 23 por el 23. Ahí ya me mataste. Sí, Yo no tengo idea. sí. Es Porque eso. la otra es la Prevenar 13. Prevenar porque 13. también estuve con antigripal y estas. Y como que nunca sabía la diferencia. Pero bueno, era esto. Es esto y son los serotipos. Igual medio que me di cuenta porque siempre se la dan a menores de 2 años y dije, bueno, tiene algo que ver con eso, pero no sabía el por qué. Ahora ya lo sabes, ¿te das cuenta? Cuando estés pinchando un bracito ahí, tu memoria tiene que decir, está pasando todo esto. Sí, es por eso. De hecho, por eso los esquemas de, perdón, meto clínica, yo siempre, los esquemas de neumococos son combinados. Primero das una, después tenés que esperar un tiempo, das la otra, después das la otra. Siempre, en realidad se combina la conjugada con la polisacárida en el tiempo, porque si no, no tendrías memoria. Es un esquema combinado. Y entonces, chicos, ¿qué hacemos con los pacientes menores de 2 años? ¿Qué le damos? La polisacárida conjugada a un carrier proteico. Bien. ¿Y por qué lo asocio a un carrier proteico? Porque así de esa forma se puede ser reconocido por el BCR de los B2 y aparte va a haber la segunda señal que es la colaboración TB y van a poder generar, por ejemplo, plasmoblastos y después plasmocitos que van a generar anticuerpos. Excelente. Bien. Casi todo está bien. Casi todo está bien. Yo les iba a preguntar algo, no sé qué vos... La de memoria. No, pero vos arrancaste y dijiste, ¿quién puede reconocer qué de esta manera? El BCR. ¿Qué puede reconocer? ¿Qué es lo que puedes reconocer? Sí. El carrier proteico. No es Bueno, el BCR. No. La pregunta es, ¿contra quién vos querés formar anticuerpos? Ahí te va a salir por ahí. No, porque ella dijo, así puede reconocer el BCR al carrier. No, el BCR reconoce el hidrato de carbono, porque en BCR reconoce todo. El problema está que el T no reconoce el hidrato de carbono, y por eso necesita el carrier. El BCR lo que reconoce es el hidrato del carbono, no reconoce el carrier, porque es un B2 y tiene la capacidad de reconocer el hidrato de carbono además de péptidos. Por eso te dije, está casi todo bien, menos eso. Claro, ahora sí entendí. O sea, el B2 reconoce... al hidrato de carbono. Claro. Y endosita de esa forma puede generar el péptido con el claro. tema de la... Procesa en sí a la proteína carrier
y genera péptidos de esa proteína carrier y eso le Claro. muestra al Y eso le muestra el té. Ah, sí, ahora sí. Pero los anticuerpos eso. se generan para los polisacáridos que primero reconoció el BCR. Claro, el tema está en que el té no ve otra cosa que péptidos. Por eso es la conjugación y por eso este nombre de conjugadas, porque necesito algo para despertar el té. Si no, no voy a tener todo lo que ustedes... Después está todo perfecto lo que vos dijiste. Si no, no existiría la colaboración TV. Exactamente, y todo lo que vimos la semana pasada y que venimos charlando no existiría con estas vacunas. Por eso es que te dije, está casi todo bien, pero ese es un error bastante frecuente, pero está bueno aclararlo de entrada, porque si no, básicamente no entendiste colaboración TV. ¿Se entiende? Perdón, Guido, que soy re insoportable yo. Por favor, Loni, por favor. Es importante que quede claro y que seamos repetitivos en estas cosas, chicos. Pero bueno, ¿se entendió bien? Yo lo que iba a preguntar era básicamente eso y obviamente más allá de que esté conjugada, que la respuesta iba a ser contra lo que es el antígeno encapsulado y contra lo que es el polisacario. ¿Quedó claro esto, chicos? Es muy importante. Esto, pero de cajón que se lo toman. No van a zafar de esta pregunta, de la diferencia entre una y otra y a qué poblaciones y entender el por qué se la damos a determinadas poblaciones y a otras no. ¿Mm? Perfecto. Pásala uno más. Ahora un poquito ver de lo que son las vacunas con proteínas recombinantes, que son más que nada los que utilizan ingeniería en genética. A grandes rasgos, ¿saben cómo se forman lo que son estas vacunas? El proceso, medio engorroso, pero quizá lo más importante es contra qué se genera una respuesta. Virus. Bien, bueno, arranquemos con hepatitis B. La vacuna de la hepatitis B. ¿Saben a grandes rasgos cómo se hace? Por estos procesos con proteínas recombinantes. Quizás en micro les cierro un poquito más este tipo de vacunas, porque son contra proteínas estructurales de estos virus, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el virus de la hepatitis B, lo que se hace es utilizarle un gen que codifique para lo que es el antígeno S. Ya van a ver que el antígeno S es una componente estructural de lo que es la envoltura del virus de hepatitis B. ¿Sí? Y tiene un sentido y tiene una lógica por qué estamos buscando lo que es una generación de una respuesta contra el antígeno S. Porque gracias a lo que es el antígeno S y a determinadas regiones del antígeno S, se va a generar una interacción con los receptores de tipo TOL para que genere lo que es el ingreso del virus de hepatitis B a nuestro organismo. Entonces, quizás ahora les suene medio raro, pero piénsenlo con esa lógica, que hay determinadas vacunas que van a atacar específicamente a la llave de entrada de ese virus a nuestro organismo, ¿sí? Se utilizan plásmidos, que son elementos móviles, ¿sí? Se los purifica y después obviamente nos queda lo que es el antígeno S purificado, que es utilizar una vacuna e inoculado, ¿sí? Vacuna de hepatitis B, importantísima, chicos, importantísima. No tiene mucha campaña ni difusión, ¿sí? Se transmite es una infección de transmisión sexual, ¿sí? Vía sexual, la hepatitis B, quizás muchos no lo tienen en cuenta, así que es muy importante lo que es esta vacuna, ténganlo en cuenta. A grandes rasgos, como lo que dije más o menos recién, ¿sí? Es una tecnología bastante nueva. Y bueno, también del otro lado tenemos lo que es la del HPV, virus de papiloma humano. ¿Vos querés agregar algo, Loni? No, agregar que, así como habíamos dicho antes que las vacunas evitaban formas diseminadas, esta vacuna evita la infección. O sea, así lisa y llanamente, no es que la forma grave, zaraza. Esta vacuna evita que uno se contagie de hepatitis B y después se van a cansar de ver las consecuencias que trae la infección con hepatitis B. Claro, hepatitis B es bravo. Sí. ¿Cómo es el nombre de la proteína? ¿Ese? Sí. HBsAg. El antígeno de superficie de hepatitis B. Antígeno S. S, bueno. Sí. S de superficie. Bien, ¿y el HPV? A grandes rasgos, ¿saben? Usa vectores como el adenovirus. Bien. Sí, algo parecido. Son pseudoviriones, una
específicamente, que no tienen el genoma en su interior, por lo tanto no tienen capacidad replicativa. Lo mismo, acá también, proteínas estructurales, ¿sí? De lo que es el HPV, que se colocan dentro de lo que es este pseudovirión, y también por manipulación de lo que son plásmidos y todo ese tipo de cosas, se va a generar lo que es la vacuna del HPV. Se utiliza en este caso levaduras. Levaduras van a ver que son como fábricas, que se utilizan como colonias de fábricas para generar el producto. ¿Alguien amasa? Lauti. Sí, además del señor panadero, cuando hacen masa, que le ponen levadura para que fermente y la ven en un rato y es una masa gigante, pues tiene un cosito, es el mismo concepto, lo que hacen es usar las levaduras para que en un ratito tengas todo eso, por la alta capacidad de replicación. No usen mucha levadura, usen poca. Bien. Agrego, ¿saben para qué serotipos es la vacuna de hepatitis B? Importantísimo. HPV. Se me lengua la traba. Muy importante. L1. No. Eso es lo que yo contaba, que es básicamente los genes que codifican para L1, que es una proteína estructural del HPV, que es a lo cual vamos a atacar. Lo que preguntan hoy son serotipos que están muy asociados, ¿sí?, a lo que es la oncogenicidad que tiene particularmente lo que es el virus. 16 y 19 pueden ser. Uno menos. 16, 18. Llegaste en el 18. palo. No. 16, 18. Y 6 y 11. 6 y 11 también. Sí. Y 6 y 11. Sí. De hecho, la diferencia, creo que ahora la que está es Gardasil, que son 4 serotipos, antes estaba Cervarix, que son solamente 16 y 18. La diferencia en darse o no esta vacuna es que en el futuro esa mujer tenga cáncer de cuello de útero o no lo tenga. Directamente esa es. Si uno da esta vacuna, el 16 y 18 son los serotipos cancerígenos a la cabeza. Hay un montón, ya van a tener micro, ya se van a cansar de ver todos los números. Pero la diferencia está en eso, que si nosotros le damos esta vacuna a los nenitos de nenes y nenas de 11 años, cuando se supone que todavía no tuvieron ningún tipo de contacto sexual, porque el HPV se transmite por contacto sexual, lo que haces es evitar el cáncer de cuello de útero en las mujeres, que es muy mortal. Y además que la cirugía para salvarte es absolutamente tremenda, porque te tienen que sacar todo. Y hay mujeres que no llegan a eso. Ya lo van a ver en gineco, lo van a ver en muchas cosas. Pero la clave está en vacunar. ¿Y cuándo? Vacunar a los nenes más tempranamente. Por el tema de, bueno, que los nenes ahora empiezan, nenas, empiezan con relaciones sexuales cada vez más chiquitos. Pero fíjense, esto sale de inmuno, de todo lo que nosotros estuvimos charlando. ¿Y qué es lo que previene? Cáncer de cuello de útero, así. Es algo muy grande y muy importante. Perdón, Guido, yo hoy soy una máquina de interrumpir. Pero por eso yo siempre te digo vos, porque vos tenés quizás más data clínica para que les quede, no solamente lo que le damos y compete esta materia, sino lo importante que ya es saber de antemano este tipo de cosas que nos van a acompañar en toda la carrera como estudiantes. Y le demos la importancia y relevancia que merece. Otro dato también que me pareció importante del seminario es que a las chicas que nacieron después del año 2000, no sé si acá habrá alguna, es gratuita la vacuna. Si no, en otro caso hay que pagarla, la vacuna es muy cara. Yo averigüé, me acuerdo haber averiguado hace 4 o 5 años y salía 9.000 pesos la dosis. Yo cuando era chica, claramente por mi edad no doy para que sea gratis. Y a mí aparte se me había pasado la edad cuando salió y yo me la tuve que comprar y dejé un riñón y la mitad del otro. Pero bueno, me evitó esto. Así que Quiero 1000 veces dejar el riñón y el hígado que no en el futuro no tener HPV y tener un cáncer de cuello de útero cuando tenga 40 y pico de años. Y tampoco es verdad, como dijo Guido, como la otra, no hay campaña yo no veo campaña de vacunación para el HPV. La que está más en boca de todos es seguramente bien la vacuna del HIV, que está en fase 3, que el HIV siempre se le da concientización y visualidad, está buenísimo, pero hay un montón de otras que quedan
y hace falta bastante educación. Ayer vi no sé dónde que hubo un tercer caso de remisión, tipo de cura del HIV. Después si lo encuentro se lo ¿Otro paso de más? vuelta. Hace poquito salió el de Esperanza, el caso de Esperanza. Sí, por ahí el mismo, pero lo vi ayer, no sé por qué. Pero bueno, sí, lo de vacuna HIV también en Fundación Huésped están lo que son los ensayos clínicos, el fase Proyecto 3, Mosaico. Proyecto Mosaico. La plataforma que se usa de esta vacuna es con adenovirus, que contienen varias proteínas de lo que es el virus HIV, por si les interesa. Nada, eso igual, chicos, está información al alcance de mano. Me ponen Fundación Huésped y ahí tienen toda la data de lo que es la vacuna HIV. Que bueno, nada, en 2023 van a publicar los resultados y bueno, son bastante positivos en ese sentido de lo que se viene. Sí, síganos en Instagram, que tienen buena data. Fundación Huésped. Sí. Y sigan también el INVIRS, también, es el laboratorio de la cátedra, que también hay información constantemente. Y bueno, es el laboratorio que estudió mucho lo que es este caso de Esperanza de la chica que hizo una cura sin tratamiento de lo que es el HIV. Así que, nada. Pero bueno, volviendo, ¿alguna duda con esto, chicos, hasta acá? ¿Vamos bien? Pasar uno más. Bueno, ahora vamos quizás a las que más se hablaron en todo lo que es la pandemia, ¿sí? Que son otra plataforma, insisto, son otro tipo de plataforma, ¿sí? Que son vacunas ARN y vectores virales. Os escucho, ¿qué pueden decir? Ya estuvimos charlando igual a grandes rasgos, pero me interesaría que repasemos bien qué es lo que está pasando, ¿sí? A nivel de nuestro sistema inmune y a nivel de lo que son las células de nuestro sistema inmune cuando ocurre la inoculación de una vacuna, por ejemplo, con plataforma de ARN. ¿Qué es lo que pasa? Pasito por pasito. Teníamos lo que es la partícula con características lipídicas que contiene lo que es el ARN que codifica para la proteína S. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué célula del sistema inmune a la cabeza pone en marcha lo que es tanto la captura, presentación, estimular la diferenciación de determinadas poblaciones celulares? Dendrítica, mieloide. Bien, ¿qué hace la dendrítica? Y la va a endocitar y se va a traducir el ARN mensajero. Se puede expresar la proteína en la membrana o procesar la proteína a péptidos que son presentados por moléculas del complejo mayor histocompatibilidad clase 1 y clase 2, Sí. y ahí va a generar una respuesta inmune a linfocitos T, CD4, CD8 y a linfocitos B. Bien, y el linfocito TCD4 específicamente, ¿qué va a pasar? Se puede diferenciar a folículos helper para la colaboración TB. Bien. De nuevo lo mismo, chicos, ¿sí? Fíjense qué importante los perfiles. De nuevo, acá el folicular helper es crucial para generar lo que es la colaboración TB, ¿sí? La concomitante generación de centros germinales, la generación de anticuerpos, y se fue el auto. Y lo que es la memoria inmunológica que estuvimos charlando, ¿sí? A ver. Bueno, comparto yo, si no. Sí, porque yo estoy grabando, no sé, no compartiría. Vale. A ver. Bien, ¿se entendió lo que es ARN? ¿Y qué ejemplos de ARN conocen? De vacunas ARN. Pfizer y Moderna. Perfecto. Bien. Voy a ver cómo hacía para compartir. Ahí estoy. ¿Estás? Sí, estoy acá. Una No voy a pregunta. No voy a decir ¿Por nada. qué es como que se usaba más para menores de 18? Es por... Eso más que nada se vio, lo que se utiliza mucho en estos casos son los ensayos clínicos. ¿Sí? Entonces, mediante los ensayos clínicos uno evalúa, ¿sí? Obviamente, si hay determinados efectos adversos, ¿sí? O reacciones no deseables en lo que es determinado grupo de pacientes. Ten en cuenta que tanto para las vacunas como para los fármacos, los ensayos no son aleatorios, ¿sí? Sino que tienen una determinada estructura y se hacen en determinadas poblaciones. Arrancan con ratones primero, después pasan a lo que son los seres humanos sin patología, después humanos con comorbilidades, después determinados grupos. Entonces, como que
es una selección constante que se va atravesando y obviamente mediante esos resultados se dictamina lo que es una decisión de aplicarla o no en determinados grupos. No se aplica por azar. Y otra pregunta, ¿por qué necesita solución fisiológica la Pfizer? Ahí me mataste vos. Me mataste a mí también. Te lo podemos averiguar. Sí, Dale. lo voy a anotar. Siempre que hacían el pedido, pedían también solución fisiológica para ponerla y nunca entendí tampoco por qué. Debe ser parte del líquido de suspensión, supongo. No, porque no viene líquida, viene en polvo. Y vos tenés que diluirla. Y se diluye en fisio. Es como, hay un fármaco también, la hidrocortisona. Justo hoy tiene una ampollita. Que son polvos. La suspensión es para preparar y con determinada cantidad de mililitros de solución de fisio, vos lo que haces es armar las dosis y dárselas. Sobre todo es para las que son ampollas multidosis. En general, las que son ampollas de una dosis ya viene el líquido para que uno la cargue o precargadas y se la das. En caso de Pfizer o viste había otra que si mal no me acuerdo era Covishield, que era multidosis, que vos lo que necesitas es ponerle fisio para diluir, armar la dosis y darle. Que de hecho ahí se perdían, en general siempre se perdía una dosis y media. Claro, era eso, yo cuando fui a vacunar decían, hay que juntar 12 hasta que... Claro, es por eso. Para no abrir el frasco al pedo y eso. Claro, porque va de la mano de las características que tiene que tener una vacuna, que si vos una vez que ya la abriste no podés estar congelando o descongelando porque eso altera. Sí, es un quilombo todo eso, porque vienen todas multidosis. La Moderna es la peor, que viene 14 dosis y claro. Si te da a los pacientes o algo es como que tenés que descartar un montón de dosis. Claro. ¿Y vos, Ornella, que trabajas en logística o poniendo vacunas? En enfermería en el Ministerio de Salud de Gobierno, que es para, no estoy en la posta de vacunación de la gente así normal, es para, van a domicilios de gente con movilidad reducida, todos mayores que no pueden ir a vacunarse, y a geriátricos también que vacunan ahí a mucha gente en cantidad, por eso. ¿Vos estudiaste enfermería? No. Pero ¿vos sos vacunás o haces la parte administrativa? No, es más administrativo. O sea, puedo hisopar y vacunar, pero en general no. Capaz me dejan vacunar un enfermero o algo así, si te copa. La más divertida. Sí, obvio, pero bueno. Bueno, bien, y nos queda lo que es la plataforma de vectores adenovirales, que dijimos que a la cabeza es la Sputnik, AstraZeneca. ¿Qué me pueden decir de esta plataforma? ¿Cómo funciona? Un poco lo más grande ya lo vimos. ¿Qué utilizamos en este tipo de plataforma? Vectores, como el adenovirus. Vectores adenovirales. ¿Y qué tenían esos vectores adenovirales? También, no sé si plásmidos o el ARN también van a ser... Más atrás del proceso biológico. Los genes. Genes que codifican para la proteína S. Es como, yo siempre digo, un pasito más atrás del ARN. Entonces, si yo tengo los genes, genero lo que es la transcripción, ARN mensajero, del ARN mensajero se genera la traducción a proteína, tengo la proteína S de interés, que es la que nos interesa. Y acá lo mismo, chicos, la célula dendrítica a la cabeza genera lo que es el reconocimiento, captura, procesamiento, y después se la presenta a lo que son las poblaciones linfocitarias de interés. En este caso lo mismo, nos interesa el linfocito TCD4, generar lo que es una estimulación del T folicular helper, ¿sí? Para generar lo que es la coloración TB, y la generación de anticuerpos, de memoria, ¿sí? Ahora les pregunto, ya habiendo visto la gran mayoría de todo lo que son las plataformas, yo tengo lo que es la reinfección, convengamos, soy un paciente vacunado, ¿sí? Tiene una reinfección con lo que es el SARS-CoV-2. ¿Con qué se va a encontrar el virus? ¿Cuáles van a ser las herramientas del sistema inmune que yo voy a poseer para hacerle frente a una reinfección? Los anticuerpos de la proteína S se van a unir y neutralizarla para que no pueda infectar células.
Y Bien. si puede infectar células, los linfocitos TCD8 van a reconocer las células infectadas y emplear los mecanismos de apoptosis. Excelente, excelente. Y es muy importante lo que decía Loni al principio de la clase, o sea, el sistema inmune, la respuesta inmune no es solo anticuerpos, ¿sí? Es la memoria celular también que tenemos, los linfocitos TC8 a la cabeza, que van a ser muy importantes en lo que es la defensa contra lo que son las reinfecciones o la presencia de lo que es el virus. ¿Quedó claro? Ah, sí, Fernando. No, perdón, porque veo que la única que responde es Ornella. Y quiero preguntar si de verdad quedó claro esto, porque lo más novedoso que estamos viendo ahora es la plataforma de la vacuna, que se los vamos a preguntar. Si tienen dudas, chicos, si no les cerró algo, pregúntenlo, porque después el cuentito de todo cómo se genera la inmunidad, ustedes ya lo saben. Pero bueno, en el oral nosotros les vamos a preguntar sobre las plataformas de las vacunas. Sí, lo que pasa es que en el seminario no estaban estas cosas, ¿no? Tenía las... Hay un video aparte para ver. Ya, lo pasamos ayer, creo que Caterina lo pasó ayer por acá por el chat, del video aparte, ¿sí? de lo que son las vacunas, las plataformas nuevas para las vacunas de COVID que se hizo. Eso tienen que mirar los chicos y se los vamos a tomar. Nosotros no vamos a poner a revisar todo el seminario, ¿no? Nunca fue así la manera de dar clases, sino lo que le damos son los conceptos más importantes, obviamente. De hecho está separado ese video porque en realidad lo que pasó es que en el 2020 no existía eso y los seminarios se grabaron en ese año, entonces esto está aparte, pero es obligatorio con el seminario de vacunas. Eso se los van a tomar en el Choice, lo van a tomar seguro. Sobre todo Jorge. O sea, si Jorge estuvo involucrado en todo esto del COVID y las vacunas, pero seguro que van a haber preguntas. Bien, les pregunto, a ver, acá hablamos de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik. ¿La Sinopharm qué plataforma es? Que no sea Ornella. Perdón, me pone mal el silencio a mí, por eso hablo mucho. Está bien, Ornella. Sinopharm es virus atenuado. ¿Segura, María? Inactivado, perdón. Bien. ¿Sí? Sinopharm, no la pusimos acá, pero es virus inactivo y lo volvemos a repetir, por eso se utiliza en pacientes pediátricos en gran parte, por el hecho de que esa plataforma de vacunas inactivadas, ¿sí? Se utiliza hace mucho tiempo en ese grupo de pacientes. Bueno, pasamos a lo que es un poco retomar vías de administración. Entiendan, ¿sí? La diferencia entre lo que son las vías de administración enteral y parenteral, sí, que ya estuvimos charlando. Entiendan que no es lo mismo la intradérmica, subcutánea e intramuscular. Y sépanse los ejemplos, ¿sí? Más que nada, por ejemplo, de la BCG. Característicamente ustedes se miran el brazo y tiene una marquita por esta vacuna, ¿sí? Porque tiene una aplicación intradérmica, ¿sí? Que genera una respuesta celular, ¿sí? Las intramusculares, María al principio de la clase dijo que la gran mayoría de las vacunas en el calendario nacional de vacunación se aplican por vía intramuscular. Y después tenemos las subcutáneas, que tenemos la triple viral y la varicela. Y después las enterales, hablamos que se aplican por vía oral o vía nasal. También dijimos que la Sabin y la del rotavirus a la cabeza. Y acá nasal creo que no tenemos. En Argentina no hay ningún tipo de... No hay acá en Argentina, son de Estados Unidos. De la influenza en Estados Unidos, me parece. Bien, ahora, haciendo un repaso de esto, les pregunto, para ustedes, ¿cuál va a ser la diferencia o la respuesta que se va a desencadenar cuando yo administro lo que es una vacuna por vía enteral, a diferencia de lo que ocurre cuando yo lo aplico por vía parenteral? ¿Existe diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Se busca la misma respuesta? No sé si se me escucha. Sí, Florencia, se te escucha. Bien. Ya que cuando era de forma oral, como era eliminado por las heces, como que aparte inmunizabas como a los convivientes. Por ejemplo, si le dabas un chico, no se lo podías dar si convivía con alguien que estaba inmunodeprimido. Bien, eso es una característica de lo que es la administración por vía enteral. Pero hay algo más. O sea, yo pregunto qué respuesta se desencadena a nivel de nuestro sistema inmune cuando nosotros lo administramos por vía oral, por ejemplo, vía enteral. ¿Puedo dar una ayudita? De ayer
tuvimos una clase de esto, chicos. Claro, eso iba a dar la ayudita. Rotavirus es un virus que los nenes, porque es pediátrico, antes de esta vacuna, hacía diarreas que son tan acuosas, profusas, que directamente llevan a la muerte. O sea, claramente sí, de deshidratación y otras cosas. De hecho, antes de esta vacuna, los nenes se morían por la diarrea de rota, y ahora no es la primera causa de muerte de un nene esto, sino es otra cosa. Entonces es una diarrea, y le estamos diciendo que justo el ejemplo es vía oral, y sumado a esta ayudita que les dio Guido de la clase de ayer, ¿por qué se imaginan que es? ¿Por dónde entra el virus? Por la mucosa. ¿Cuál? IgA. ¿Pero por qué mucosa entra? La oral. Y se replica en sí, el intestino. No es por la oral. Si da diarreas, ¿la mucosa de qué? En la intestinal se replicaba. Exactamente, da en el tubo digestivo. Entonces, ¿no les suena la clase de ayer? O sea, la respuesta está en la clase de ayer. ¿Por qué rotavirus es oral? Y la respuesta que quiere Guido. Generaba IgA respiratoria. ¿Alguien más había hablado también? Yo, una pregunta. Yo había leído que se replica en la mucosa oral. Tipo, sí, pero donde actúa y donde hace todo el tema es en el tubo digestivo. Sí. Es todo el ciclo del virus en realidad. Después se va a ver en el caminito. Pero básicamente es eso, y básicamente también, gracias a esta replicación que hay a nivel del intestino, es por esto lo que mencionaba en su momento Florencia, de que se estimula lo que es la inmunidad colectiva, ¿sí? Porque tenemos la replicación del microorganismo a vivo en esa región, entonces a través de las heces se elimina y se genera lo que es la inmunidad colectiva. Quizás esto un poquito más, chicos, les va a cerrar, insisto, con micro, porque van a ver la puerta de entrada a un montón de patógenos, ¿sí? Y dónde van a estar replicando, ¿sí? Y dónde se va a generar la respuesta específicamente. Pero a grandes rasgos es importante que entiendan cuál es la diferencia que yo voy a obtener si yo aplico una vacuna por determinada vía. Y a nivel enteral voy a estar estimulando lo que dijo Ornella, lo que es la activación y producción de anticuerpos IgA, ¿sí? Para neutralizar, ¿sí? Que es algo re grosso. Imagínense que a nivel de las mucosas nosotros tengamos defensa ya, ¿sí? Que no tengamos que esperar que el patógeno atraviese lo que es la barrera, sino que ya en esa mucosa nosotros tenemos los anticuerpos esperando el patógeno. ¿Puedo hacer una pregunta respecto a esta? ¿Por qué si no se da antes de los 4 meses, después no se puede dar? Pues la primera dosis es antes de los 4 meses y la segunda dosis antes de los 6 meses. Sí, porque yo a los 2 y a los 4. Porque después el periodo crítico para que ese nene se muera son esos meses. Después sí te da una diarrea, pero no te mata. Y lo que vos querés evitar es que ese niño se muera por esa diarrea. Para que te des una idea, el rotavirus tiene una toxina específicamente que se une a receptores edad dependiente, que es lo que te termina generando la patología. Entonces, a medida que uno va creciendo, ¿sí? Esos receptores van madurando y ya no te queda. Por eso en los grandes no nos crea nada el rotavirus. Hay otra variante, norovirus se llama, pero no sé nosotros. De hecho, probablemente alguna de las diarreas que tengamos nosotros a veces, que son limitadas en el día, puede ser por un rotavirus. Y los niños también, pero son limitadas, se acabó el tema. Además que cuando más chico y en esa edad lo que hace es matarte. Por eso es la edad. Lo que dijo Guido, edad dependiente. Bien, y a nivel parenteral, ¿qué respuesta vamos a tener? Que ya lo venimos mencionando. Perdón, me tengo que ir, no llego al final de la clase, iba a darles unos consejos, pero no llego porque tengo que estar en el trabajo ya. Así que mañana me hacen acordar y les tiro algunos tips de las vías de administración, pero no llego hoy. Y a la noche cuando vuelvo les mando algunas cosas de vacunas. Éxitos, estudien vacunas. Nos vemos, Loni. Chau, chau. Chau, Loni. Gracias. Chao, nos vemos. Eso porque se replicaba en el intramuscular y generaba anticuerpos IgM y IgG. Perfecto, ¿sí? Esa es la gran diferencia que se tienen que llevar, chicos, de lo que son las vías de administración, ¿sí? Que no es al azar por cuál vía administro determinados vacunas o fármacos, ¿sí? Después esto lo van a ver de nuevo. Y por último nos queda ver lo que es adyuvantes, ¿sí?
que ya estuvimos charlando en la clase. También, le voy a decir otra cosa. Ah, sí, sí. Que por la vía de administración de la vacuna de COVID se vio que IgA no se sintetiza tanto, entonces por eso la posibilidad de reinfección. Porque en la vía de entrada del COVID no tenemos tanto cantidad de IgA protectora, entonces puede contactar contra el Claro, es receptor. un virus respiratorio, chicos. Sí. Más allá de todas las cosas y cuadros que genera, no deja de ser un virus respiratorio el COVID. Con esto de vías de administración, ¿alguna duda, chicos? ¿Quedó claro? Perfecto. Conecten los temas de otras clases, ¿sí? Fíjense qué importante y por qué somos tan insistentes. Acá les dejo la imagen, ¿sí? Para que vean las diferentes formas en las cuales se puede aplicar lo que es una vacuna subcutánea, intradérmica, intramuscular. Acuérdense que la más utilizada es la intramuscular. Y como decía, nos queda ver un poquito de adyuvantes y estamos. A grandes rasgos, ¿qué es un adyuvante? ¿Cuáles son las características? ¿Saben algún ejemplo? Incrementaba la respuesta inmunológica a la vacuna. Bien. Sí. Esa es la función de lo que son los adyuvantes. ¿A qué vacunas las íbamos a asociar? Las inactivas. Perfecto. ¿Y cuáles son las características que debe tener un adyuvante sí o sí para que obviamente me sea eficiente o me sirva para desencadenar la respuesta, para aumentar la inmunogenicidad de las vacunas inactivas? Que active RRP. Características per se a los adyuvantes. Si tienen que tener larga, vía media, baja, media media. Le puedo poner cualquier cosa, ¿no? O específicamente le tengo que poner un determinado adyuvante. Están ahí en la diapositiva. Pero tienen que saberlas, ¿sí? Que tienen larga vía media, que son estables. En general lo que es una disminución de dosis, abrochado un poquito a esto de que me aumenta la inmunogenicidad de las vacunas inactivadas. Y bueno, ¿y ejemplos saben de lo que son los adyuvantes? Sales de aluminio es un ejemplo. Bien. Y había otro que era monofosforil, algo que no me acuerdo el resto. Monofosforil lípido A, Eso. que es derivado del lipopolisacárido. Bien, sépanse también, chicos, que quizás es un poco los ayuda a asociar y a conectar otros temas. ¿Qué respuesta inmune promueve, sí? Por ejemplo, la sal de aluminio estimula lo que es TH2, el perfil TH2 y lo que es la respuesta humoral, ¿sí? El monofosforil fosfato estimula lo que es el perfil TH1, ¿sí? Y volviendo un poco al tema de lo que son los adyuvantes endógenos, o por qué las vacunas atenuadas no necesitan adyuvantes, ¿esto a qué se debe? Que lo nombramos en su momento. ¿Por qué yo a una vacuna atenuada no necesito asociarlo a un adyuvante? Porque ya tienen endógenos, como los PAMPs. Bien, perfecto. De ahí tienen el cuadrito, sí, del seminario, eso sépanlo, sépanse ejemplos de adyuvantes exógenos, así que les podemos llegar a preguntar. Bien. Déjame agregar algo, Guido, con algo que te comentó Ornella. Es el mecanismo de acción de los adyuvantes, que ahí tiraste algo, Ornella, que puede ser que se los pregunten en el choice. Uno, dijiste... Ah, perfecto, dale, dale. Sí, tipo, si sabían de qué manera el adyuvante actúa, ¿sí? Cómo me aumenta la inmunogenicidad. Interactúa específicamente con elementos de nuestro sistema inmune, no es que hace magia. O sea, actúa directamente en estructuras que nosotros ya vimos. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? En las células presentadoras de antígenos, ¿qué hace el adyuvante, por ejemplo? Yo había leído que facilita la internalización del antígeno. Bien, perfecto. Eso es uno. Es un mecanismo por el cual, si nosotros preguntamos o en el examen tienen cómo actúa un ayudante, esa es una de las funciones. Facilita lo que es la internalización de los antígenos. ¿Qué más tenemos? A grandes rasgos. ¿Mantiene las características del antígeno por mucho tiempo? Perdón, no sé si se escucha, es que estoy con alergia al gato y ya no puedo ni hablar. Bien, esa es una. Sí, sí, sí.
En la célula dendrítica, ¿qué hace, por ejemplo? Estimula su maduración y el reclutamiento al foco de Perfecto. ¿Y la respuesta B? la potencia. Excelente. Bien, ¿cómo hace esa potenciación? Si yo lo asocio a algo específicamente, lo que es el adyuvante, a un antígeno, ¿cómo hago para potenciar la respuesta B? Reclutando más células dendríticas, por ejemplo. Eso sí, pero específicamente el antígeno, ¿qué le hace lo que es el adyuvante? Lo transforma en multivalente. Perfecto, Tina. Es eso, ¿sí? A grandes rasgos, esos son quizás lo que tienen que saber de cómo actúan los adyuvantes. Las características, sí, que estuvimos hablando, que es estable, que tiene larga vida media, que aumenta la inmunogenicidad, disminuye las dosis, en qué vacunas las vamos a utilizar y en cuáles no, y obviamente cómo va a actuar a nivel de lo que son los elementos de la respuesta inmune, ¿sí? ¿Alguna duda de esto, chicos? Bien. Y con esto estamos ya. No sé si Lauti o Fer quieren agregar algo. No.